Virgilio, buenos días, ¿me escucha? Nelson, siempre un gusto, le escucho. ¿Cómo está, Virgilio? Gracias por acompañarnos en esta mañana para analizar un poco de todo lo que pasa acá en el Ecuador. Y vamos a empezar con lo que ha ocurrido en estas últimas horas, que son los incendios. Me gustaría un poco su criterio de lo que ha pasado en general, de todo, tanto de la desgracia, de lo que ocurre con estas personas malévolas que provocan los incendios y también la clase política que no pierde la oportunidad para empezar a hacer leña del árbol caído, darle al alcalde, querer incluso seguir buscando el tema de la revocatoria, etcétera, etcétera. Virgilio, bienvenido. Muy buenos días, Nelson, siempre un gusto poder comunicarme con usted. Mire, yo creo que lo más grave, Nelson, es que no solo es maledicencia, no solo es mala fe, en muchos casos ignorancia de lo que puede provocar las llamadas quemas controladas, que ya es evidente que no se puede controlar más cuando hay un tiempo de sequía tan prolongado, ¿no? Okay. Estas quemas que muchas veces se justifican en las tradiciones culturales, es evidente que en este momento no pueden seguirse haciendo porque pueden provocar grandes daños y pueden incluso amenazar a la seguridad, a la vida, no solo destruir el ambiente, sino pueden amenazar a la vida de centenares de personas. Yo le diría que creo lamentablemente que el tema va más allá de eso, no solo es la maledicencia, no solo es la mala fe, creo que en muchos de los incendios se expresa y es una síntesis de lo que estos últimos años hemos vivido, el odio, pero el odio convertido además en ideología, el odio para buscar golpear al alcalde, el odio para facilitar los procesos de revocatoria, no son coincidentes que se generan, y ahora ya hay cada vez más evidencias, ya hay los bidones con diésel y Claro. aceite quemado que evidencian que estos fueron provocados, pero no fue provocado en un lado. Antes de ayer tuvimos en 7, hemos tenido 23 sitios en los que se ha buscado quemar el bosque, se ha quemado los bosques, las quebradas, y eso ha puesto en peligro la población. Aquí hay circundante con todo lo que es la Avenida de los Conquistadores, está todo lo que es Guápulo, está la González Suárez, ¿sí? Y en cada uno de estos sectores hay viviendas aledañas, de hecho hay el Claro, hay reporte muchos de viviendas afectados. que han sido destruidas, personas que han sido afectadas, familias enteras que lo han perdido todo, bomberos quemados, bomberos heridos. Es esto lo que generan. Aquí ya hay una actuación terrorista que por Totalmente. afectar al alcalde para buscar construir ese relato de afectar al alcalde, generan circunstancias que pueden ser impredecibles. Yo me imagino qué pasa si efectivamente se llega a prender todo el bosque metropolitano No, o terrible. otros bosques que tenemos en media ciudad, el bosque de Miraflores, San Juan, todo lo que esto pudiera significar. ¿Qué pasa si esas llamas alcanzan edificios donde hay tanques enteros de gas centralizado? Entonces son verdaderas acciones terroristas, verdaderas acciones criminales de personas que buscan aprovechar esta coyuntura pensando que le hacen daño al alcalde sin medir en las consecuencias que esto tiene para miles de ciudadanos quiteños. Ahora mismo, en medio de la crisis que ya soporta el país y Quito, además de eso, se ha tenido que tomar medidas emergentes y el alcalde de Quito hay que ponderar el liderazgo, la decisión, el cómo personalmente ha atendido esta emergencia conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de Quito. Han estado desde el primer minuto dirigiendo, guiando con sensatez, llamando a la unidad en el marco de todos estos días de zozobra que se han vivido en Quito. Esta ha sido la actuación. Pero más allá de eso, siguen y siguen provocándose incendios, porque con eso piensan que le hacen daño al alcalde sin darse cuenta que le hacen daño a la ciudad. Claro Y que sí. encima tienen que soportarse críticas como de exalcaldes que no pueden olvidar el revanchismo, no pueden dejar los resentimientos, las rabias que tienen por haber perdido, porque no ganaron la elección, y critican al cuerpo de bomberos, ¿dónde está el helicóptero? Ah, sí, sí, vi eso. Evidentemente que el cuerpo de bomberos
ha estado actuando con todo. Y cuando hay las condiciones, porque se trata de condiciones, el helicóptero vuela. Pero parecería que el señor, que fue incluso alcalde, no entiende de eso. Su maledicencia le hace criticar a quienes han sido verdaderos héroes de la jornada, que hay heridos, que no han dormido prácticamente estos días en función de salvaguardar los intereses. Ok, parece que hubo un corte ahí, pero bueno, Gloria Lili Guerrero, saludos para ti, Gloria. ¿Sí me escucha, Virgilio? Lo que evidencia que al mismo tiempo impulsar, estos mismos días se buscan impulsar y generar acciones para la revocatoria del mandato. Aquí hay muchas casualidades que si existiría una verdadera fiscalía tendrían que ser investigados. Totalmente, gracias. Gloria Liri Guerrero nos envía un mensajito, un saludito, gracias Gloria por estar pendiente. A la gente que quiera participar, use el superchat, cualquier consulta, pregunta, un saludito que quiera enviar y así también nos ayudamos mucho al mantenimiento de este espacio. Virgilio, lo que decía sobre el tema del alcalde, pero creo yo que no les funcionó tan bien porque más por lo contrario se veía, se notaba como por ejemplo, tal vez estoy hablando, especulando, la fotografía de los ministros desencajados, no sabían qué hacer, preocupados. Por otra parte, en cambio, era el municipio muy calmado, no necesariamente despreocupado, pero muy sereno, con mente fría para solucionar el problema. Y luego llega el presidente. Me gustaría esa lectura porque hasta donde sabemos, el presidente asume el COE, pero no ha dado todavía declaraciones e incluso se fue y ha dicho que por favor otra autoridad de las declaraciones. Esa ausencia, ¿cómo analizas, Virgilio, el manejo de la crisis, no solamente de los incendios, sino de los apagones, por parte del presidente? Porque es un presidente ausente. Mira, creo que ayer se puede contrastar, como tú lo has hecho muy bien, los estilos, ¿no? El estilo de una autoridad como el alcalde de Quito, que asume el liderazgo en un momento de crisis. ¿Y qué es asumir el liderazgo? Primero, estar presente. Claro. Segundo, no decir que viene a comandar, ¿no? El alcalde en ningún momento le hemos oído que dice yo comando, ¿no? Porque seguramente quienes comandan con toda valentía, arriesgando su vida, son los bomberos y los propios los propios oficiales que dirigen precisamente estas operaciones. No, es lo que hace la autoridad civil, estar presente, ¿sí? Buscar que se tomen las mejores decisiones, claro. Estar presente todo el tiempo, dirigir en lo que él conoce, en lo que él sabe, en cómo poder enfrentar la crisis, pero además poder tener a la ciudadanía informada, que pueda haber una permanente flujo de información que le permita a la ciudadanía también orientarse, saber qué pasa, trasladarle datos, trasladarle información que orienten a la ciudadanía. Ese es un liderazgo asertivo, propositivo, un liderazgo que más allá de las miserias humanas que podemos ver, todo el mundo reconoce que estuvo ahí, que ha estado ahí desde el primer minuto, que a pesar de que el alcalde tiene en este momento, y lo quiero compartir aquí porque estas son precisamente las vicisitudes que muchas veces no se conocen. El alcalde tiene a su padre internado en una casa de salud. Su padre estuvo muy mal el día lunes, y a pesar de eso, el alcalde ha estado personalmente, y no solo él con su presencia, sino además tomando decisiones, conversando permanentemente con las autoridades operativas del cuerpo de bomberos, buscando solidaridad también de otros cuerpos de bomberos que se han sumado a poder ayudar en controlar los incendios que se presentan en Quito, ¿sí? Buscando también cómo interactuar con distintos actores de la sociedad civil y cumpliendo su papel de informar a la ciudadanía. Ese es un estilo. Y sin decir, yo comando nada. No, ahí, con su presencia, apoyando. El otro estilo es, en cambio, el de buscar pensar que todo se resuelve desde la larga distancia, que todo se resuelve básicamente con algún comunicado de prensa, ¿sí? Señalar o tratar de buscar de ser el que comanda, ¿sí? Y luego, ¿sí? Dejar y poner en otros funcionarios, el manejo de la crisis, ¿no? Y bueno, esto lo único que hace es volver a poner en discusión algo que aquí alguna vez yo lo he topado, el valor de la palabra.
cómo la palabra juega un rol institucional muy fuerte, muy fuerte. Y esa palabra creo que ha sido revalorizada en estos días en la gestión del alcalde. Creo que esa palabra ha sido recuperada institucionalmente y cuando hay una palabra así decidida, con información, también eso es respetado por la ciudadanía independientemente de que apoyen o no al alcalde. Ya más allá de los odios y las maledicencias, de las envidias, de los revanchismos, que ya son propios de la naturaleza humana, de la miseria humana y que también se presentan en momentos como estos. Totalmente, sí, creo que era importante destacar ese punto porque luego vemos con claridad que las cosas no se solucionan de manera efectiva, hablando un poco también sobre el tema de los apagones, porque a veces parecería ser que el gobierno nacional trata de como que, ok, listo, vamos desvirtuando un poco la cosa para que la gente deje de pensar en esto, y me gustaría ir por ahí. El tema de los apagones, Virgilio, este tema de no haber tenido la sensatez de tomar acciones desde mucho antes. Muy contrario a lo que pasa con los incendios provocados, que no se, que obviamente te agarran de atrás para adelante. Los apagones es una cosa distinta, se sabía, se conocía, incluso en el debate, que fue una de las cosas que la gente en el primer debate dijo, hoy parece que el presidente o el candidato Noboa en ese entonces, ay, sabe lo que dice, luego se salió con el tema de que no sabía lo que decía, se conocía. ¿Qué pasa con esta crisis que siempre se busca culpar al resto? Y pues Correa, que parece que nunca ha existido Moreno ni Lazo, solo Correa. Parece que Correa solo ha presidido el país. Se culpa. Cuéntanos un poquito tu opinión sobre el manejo de la crisis con los apagones. Se culpa, pero sin embargo, si no habría sido por Coca-Cola, Coca-Cola. tanto que dijeron de Coca-Cola, de las fisuras que iba a reventar Coca-Cola, que era un peligro Coca-Cola, que no había ni siquiera, que no habría habido que ni recibir Coca-Cola, ahora tienen que reconocer que Coca-Cola en este momento de la emergencia ha sido básicamente el puntal central para que no tengamos un país totalmente sin luz. Esta es la realidad de las cosas. Se culpa de lo que ellos debieron hacer, claro, porque en el 2017 el Ecuador no tenía déficit de energía. En el Ecuador, en el 2017, tenía superávit energético. Tenía que vender, tenía energía para vender, como efectivamente se lo hacía a los países vecinos. Esa es la realidad. Pero si hay un plan, y ese plan no se cumple, si ese plan no se lleva adelante por el odio, vuelvo a insistir en este punto con el que quiero, he señalado ya en varias ocasiones en esta entrevista. El odio aquí en el Ecuador se ha convertido en ideología. Sí, el odio se ha convertido en un estandarte. Y entonces no se cumplía el plan eléctrico. ¿Por qué? Porque era de la época correísta. Sin entender que además mucho del plan eléctrico además viene incluso de la década de los 70. Desde ahí se planificaron que puedan existir centrales. Luego evidentemente se reactualizó, pero tenía que continuarse, tenía que desarrollarse, tenía que hacerse. Y cuando tú revisas la información que tienes, vas a ver que había proyectos, por ejemplo, eólicos. Había proyectos que estaban pensados que sean fotovoltaicos. Había también que seguir con otras centrales hidroeléctricas. Había que concluir Toachi-Pilatón, que está además en la otra, que está en la otra cordillera y que por lo tanto podía también abastecer de energía. Se terminó o se quedó avanzado en 90% Toachi-Pilatón. Y en estos 7 años no han podido concluir con el 10%. Dicen que lo van a hacer ahora en diciembre. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Esto es a donde nos lleva el odio. La necedad del odio. El odio convertido en ideología nos hace o les lleva a pensar a estas personas que hay cosas que deben ser políticas de Estado, Nelson. Sí, totalmente. Ahí tienen que ser políticas de Estado. Y el tema energético, la seguridad energética, la soberanía energética, tiene que ser un tema de Estado. Es decir, que no importa qué gobierno inicie, pero eso tiene que continuarse, eso tiene que terminarse, porque no es bueno para un determinado gobierno, es bueno para el país. Fíjate la situación dramática que vivimos en este momento. Apagones de 12, 8, 10, 12, 14 horas estamos enfrentando estos días de apagones. Esto es lo que a donde nos han llevado. Esto, 14 horas, un país en tinieblas
y literalmente sin rumbo. Sí. Y Virgilio, quería tomar esto para que me ayudes con una cosa. Decía el señor Santos Alvite que tampoco se le puede dar mucho aplauso porque él ahora sale criticando el tema de que Noboa se ha dormido, pero ellos también se durmieron, o sea, en la época de Lazo. Pero decía, Santos Alvite decía, si no entra la empresa privada, esto se complica más. Y te quiero consultar, ¿qué podría o qué vendría a ser la empresa privada? Porque lo ponen como que si fuese la solución absoluta. ¿O puede hacerlo el Estado? Eso quisiera que me ayudes un poco con el tema, porque lo pintan como si la empresa privada, si la inversión extranjera no entra ya, nos jodimos completamente. Vea, primero, Nelson, esta es una contradicción con la que siempre juegan, siempre buscando contraponer empresa privada y Estado. Para empezar, el Estado, ¿sí? El Estado desde hace rato, el Estado no construye. El Estado, cuando se construyen estas grandes empresas, estas grandes obras de infraestructura, lo hace a través precisamente de las empresas privadas. Claro, entonces ya desde ahí siempre ya existe una contradicción. No es que hay el personal también contratado, manejado por el Estado, que es el que ejecuta. No, para empezar, esto ya evidencia que este es un falso discurso. Y luego, lo que sí es importante es finalmente la responsabilidad de quién depende esas grandes centrales. Y creo yo que parte de no haber llevado adelante ese plan, en el que también había participación de la empresa privada, mucho de lo que es el parque termoeléctrico de este país está precisamente en manos privadas, y ha sido ese parque termoeléctrico el que también ha sido descuidado. Entonces aquí no se trata de ver Estado, empresa privada, aquí se trata de pensar que hay un plan energético, que ese plan energético debe permitir continuar, que debe continuarse ese plan energético, y para eso se requiere participación privada, para eso se requiere participación pública, para eso se requiere también inversión, se requiere investigación, para no solo tener energía, sino que además de esa energía no sea la más cara. Si es una energía cara, el Ecuador pierde porque pierde competitividad, de tal forma que aquí no se trata de contraponer, pero aquí siempre, es el discurso y este es el problema de las alcurnias, no piensan en el bien común, sino piensan en el negocio. Y entonces, muchos estaban felices en que el Estado no pueda seguir proveyendo y haciéndose cargo de que exista energía en el país, porque decían, no, eso va a permitir que se hagan buenos y grandes negocios, precisamente a través de la iniciativa privada. Y miren a dónde hemos llevado. Son esas mentalidades las que precisamente han agudizado la situación. Y ahora estamos en una situación realmente desesperante. Fíjate que incluso, y esto habría que averiguar las razones, que la barcaza turca que tendría que producir 100 megavatios, ayer había información que estaba funcionando al 12-13% de la capacidad para producir energía. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? De esto debería haber información. El tema, Virgilio, eso de ahí es el tema de la poca seguridad que tiene para ubicarse en las esclusas, porque tienen que hacer construcciones para poder estar bien. Para anclar, poder anclar adecuadamente. Que es lo que decía, no sé si tuviste esas inapropiadas declaraciones de Félix Wong, cuando un analista hablaba de que precisamente hay peligros con la barcaza en las esclusas, y llamó Wong a decir que eso es una mentira, esto es una infamia, que no voy a aceptar, y gritó en una radio, y a la radio le dijo, no pueden ustedes permitir que esto es mentiroso, y resultó que era cierto, y ese es el problema, no pueden, tienen que construir, y no pueden generar lo que están generando. Es un relajo completo, y a Félix pues se la comió la lengua a los ratones, porque no ha dicho nada más luego de eso. Virgilio, vicepresidente del Parlamento, ¿cómo está la cosa por allá? Cuéntanos un poquito del trabajo que vienen realizando. Bueno, mira, en el Parlamento, por solo mencionar 3 de las cosas que en estos últimos meses abordamos, nosotros estamos preocupados primero en trabajar los elementos para un plan de seguridad integral en la región. En el mes de enero, cuando se presentó la crisis, se reunieron el 15 de enero los cancilleres y los ministros de seguridad del país. Determinaron la necesidad de que debe haber un plan regional, y eso es correcto,
porque si los problemas son regionales, las respuestas tienen que ser regionales. Si los mayores productores de coca son Colombia y Perú, pero esa coca se va a través de puertos ecuatorianos por el lado del Pacífico y desde Bolivia hasta encontrar una ruta en el Atlántico, ¿sí? Si eso sucede así, es obvio que tiene que haber una respuesta regional. Pero lamentablemente en eso se ha avanzado poco. En el Parlamento hemos cumplido nuestra parte y entregamos ya hace 2 meses los lineamientos para una política integral de seguridad. Es prácticamente es un libro, 100 páginas, en las que se entregan políticas que pueden ser aplicadas en cada uno de los países para fortalecer los planes. En el Ecuador ya cada vez más es una quimera lo del Plan Fénix. Sí, por lo tanto, ahí se entrega políticas que pueden ser aplicadas y otras también que pueden ser implementadas a nivel regional. Se habla, por ejemplo, de la creación de Andipol, que es una policía de la región andina, obviamente conformada con las propias policías de la región, de Andijus, que permita la coordinación de la fiscalía, de los organismos de justicia, de ir construyendo comunidades de inteligencia, de poner atención a los ciberdelitos. Un elemento clave, central, en el que insistimos es la necesidad de que se coordine con lo que son las unidades de análisis financiero. Este es el tema central. Aquí nos hablan de que la decisión de combatir al crimen organizado, y generalmente lo que nos muestran las cámaras es que se cogen a los que les señalan grandes jefes, y a esos grandes jefes se les encuentra en casas, en situaciones precarias, en los barrios marginales. Uno dice, ¿cómo puede? Esos son los capos. Esos son los grandes jefes, los grandes capos que viven en barrios marginales, en situaciones realmente complejas. Esos son los grandes capos. ¿Sí? Entonces uno se cuestiona, ¿pero qué pasa con aquellos que efectivamente son los que lavan los recursos de las economías ilegales? ¿Sí? Y aquí no es un problema de ley, que no me vengan a decir que aquí es un problema de ley, porque para hacer esa ley, y yo fui uno de los autores de la primera ley que se hizo de estos, o de las primeras modificaciones que se hicieron, se siguieron las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales, del GAFILAT, se siguió todo. Aquí en el Ecuador se reporta todo, ¿sí? En otros países, incluso en eso estamos avanzados en relación a la región andina. Se reporta todo. Reportan bancos, reportan cooperativas, reportan notarías, se reporta actividades mercantiles, se reporta todo. Pero ¿qué ha pasado? Que aquí no ha habido la voluntad para poder perseguir a esos que sí pueden ser verdaderamente los grandes capos. Claro, pero a ellos no hay que buscarles pues, en los sectores marginales de nuestras ciudades. A esos hay que buscarles, ¿sí? Caminando por los elegantes pasillos del sistema financiero nacional. Esos se pasean, no con el alias del gato, del flaco, ni el perro, sino con el nombre de gerente, subgerente, director financiero. Eso también hay que atender. Claro. Y sobre eso no ha habido voluntad. Sobre eso, sí, silban para otro lado, ¿no? Sobre eso ahí, ¿qué pasa con el nivel de lavado de activos? Ahí silban para otro lado. Claro. Ahí han ido desbaratando, tanto que ahora había la denuncia hace pocos días de que un funcionario de la UAFE y su familia estaba involucrada en un proceso de lavado de activos. Terrible. Esta es la realidad. Y esto es lo que no han tenido voluntad de investigar ni de conocer. ¿Por qué? Porque a lo mejor se encuentran con bancos, a lo mejor se encuentran con empresas, a lo mejor se encuentran con amigos. Y como no quieren tener estas ingratas noticias para ellos, mejor se hacen de la vista gorda y no investigan realmente que es un tema crucial como es el lavado de activos. En esto... Ok, se quedó un poquito ahí, se quedó. Quiero saludar a Henry Macade, que nos enviaba también una contribución. Virgilio, ¿me escuchas? Cosa. Parece que se fue un poquito acá. Se fue un poquito la señal, Virgilio. Vamos a ver si se acomoda. Bueno, casi que estábamos en el final ya. Pero se quedó ahí. Se quedó un poquito. Bueno, vamos a esperar si se acomoda nuestro invitado de ahora. Sí, bueno, esperemos un ratito. Ahí hubo un pequeño corte en torno a la conexión. Casi que estábamos ya terminando la entrevista. Si se vuelve a conectar, de pronto lo podemos acuñar para despedirnos. En todo caso, importante las declaraciones de Virgilio. Le iba a preguntar un poco sobre las elecciones, pero bueno, el tiempo también es ingrato. Y le iba a decir, en torno a lo que estaba comentando Virgilio, le iba a decir que sobre los capos, ¿no? Que tenía toda la razón, y que hoy termina siendo
más peligroso o igual peligroso la entrada de la 8 como la Mocolí, ¿no? O sea, Virgilio, ¿estamos ahí? Ahí estamos. Ya, se fue un poquito, Fíjese. pero no te preocupes. Estaba diciéndote que justamente coincido mucho en que tan peligroso es la entrada de la 8 como la isla Mocolí hoy por hoy, en torno a todos estos lavados y narcos. Oiga, antes de despedirnos, Virgilio, no quiero despedirme sin que hagamos una lectura un poco, no sé si profunda o superficial, como la quieras hacer, sobre las elecciones, porque estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué piensas de las elecciones? ¿Cómo ves el panorama? ¿Y qué posibilidades hay de que la gente en esta ocasión realmente cambie de timón para la dirección de este país? Mira, yo quizá ahora por el tiempo ya no vamos a poder profundizar Claro, claro. respecto de los binomios, lo que significan estos binomios. En las elecciones no solo hay que tener capacidad de elegir, hay que tener también capacidad de seleccionar. Y para seleccionar hay que poder distinguir que hay proyectos diferentes, que varios de los candidatos representan más de lo mismo, más de lo que ya hemos tenido en estos últimos años, ¿sí? Y hay que ver con conocimiento, con información, quienes en cambio efectivamente están proponiendo cambios, quienes Claro, algo están diferente a lo que proponiendo, se ha visto. ¿sí? Que condiciones distintas, exactamente. No solo es importante elegir, es fundamental saber seleccionar. Y creo yo que esto sí lo podría decir en los pocos segundos que nos quedan, que lo que sí hay que insistir es poner la responsabilidad en quien la tiene, en los hombros del pueblo y en las manos del pueblo. ¿Sí? Creo yo que ya hay cosas que son lecciones y esas lecciones tienen que ser asumidas. La primera es un mal matrimonio, Nelson, cuando el poder económico busca el poder político, porque corre la tentación de utilizar ese poder político para sus negocios, para sus business, y se olvidan de los intereses del país. Esta creo que es una lección que deberíamos aprender los ecuatorianos. Segundo, es una mala es una mala opción votar guiados por el odio, para que no ganen los correístas, para que no vuelva el viejo país. ¿Sí? Esto nos ha llevado a la situación catastrófica. Esta es otra lección que yo creo que debemos aprender. No podemos votar guiados por el odio, porque eso generalmente lo que hace es agravar los problemas. Y tercero, hay que elegir a personas que sí tengan propuestas y planteamientos concretos para el país, porque si no los tienen, terminan aplicando las recetas de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que generalmente nos complican a los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí yo te digo solo como tres reflexiones, tres grandes reflexiones que deberían estar presentes al momento de votar. Primero, vuelvo a señalar esto con claridad, es un mal matrimonio cuando el poder económico busca el poder político. Mal matrimonio. Segundo, ¿sí? Es malo votar por el odio, para que no gane otro, aunque ese otro sea mejor, para que no ganen los correístas. Eso nos ha llevado a la situación que estamos. Y tercero, la gente tiene que ver quiénes tienen propuestas concretas para enfrentar lo que vivimos y no terminar aplicando, ¿sí?, los planes del Fondo Monetario Internacional que generalmente complican la situación de los países antes que arreglar los problemas económicos. Ahí hay tres reflexiones, pero la responsabilidad es de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. La posibilidad de cambiar la historia. Y otra cosa, también la gente tener un poquito más de mente abierta y no dejarse llevar mucho de lo que a veces la prensa nacional menciona. Casualmente estaba revisando cómo declaraciones de ciertos comunicadores, periodistas, amigos, en épocas cuando ya salió Correa del poder, se reunía esta prensa elitista y se reunía para conversar qué hacer para evitar que Correa regrese. O sea, es una cosa, como tú dices, Virgilio, desde el odio. Imagínate lo horrible que es reunirse, y hablo de la prensa y de los periodistas, de los coctelitos y toda la cosa, y de que se premian entre ellos y todo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que Correa no regrese? Es una cosa bárbara, y ese es otro de los puntos donde la gente también tiene que tener la mente abierta. Eso es precisamente actuar desde el odio. Eso es precisamente actuar desde el odio. Se inventa cualquier cosa. Y quizá otra cosa, ya que estamos abundando en esto, pensar, decirle a la gente que los muñecos de plástico ni de cartón no tienen corazón. Y como no tienen corazón, son insensibles para ver lo que pasa. Y como son insensibles, hay otros que les están pensando, y esos otros
que no son los muñecos, que son los de carne y hueso, esos solo piensan en cambio en los business, en los negocios. Y en los negocios, para su círculo, para su familia, que son los que aún en momentos de crisis siempre quieren quedar bien parados y quieren seguirle ordenando al Estado como si fuera vaca amarrada. Y quieren más. Nos vemos, Virgilio. Gracias. Chao, Un chao. gusto siempre. Gracias.